Quiero presentarles al profesor Alan Martin. Él es doctor en filosofía de la educación de la Universidad de Chile. Es profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y esta entrevista forma parte de la exposición de los resultados de una investigación que estamos realizando con Alan y un ayudante sobre el tema entonces del individuo y la educación en el liberalismo contemporáneo, que supone analizar, ¿no es cierto?, el pensamiento de Hayek, de Friedman, de Dewey, ahora vamos a hablar de Dewey, pero también de Rogers, de Carl Rogers. Entonces, en primer lugar, Alan, yo te quisiera preguntarte, ¿qué pensaba Dewey sobre el individualismo? Porque él vivía en una sociedad profundamente individualista, la sociedad norteamericana. Él estaba de acuerdo cómo se concebía el individualismo en su tiempo. Él escribía en la década del 30, para ubicarnos. Sí, justamente en la década del 30 él publica un artículo muy importante que se llama Viejo y Nuevo Individualismo. Lo que él va a tratar de hacer es hacer una crítica del viejo individualismo que podríamos perfectamente entender como un individualismo atomista, posesivo, para decirlo con Macpherson, en el que los individuos parecen como algo previo al cuerpo social. Él está en contra de esa posición, pero no deja de defender al individuo, pero lo hace de un modo diferente, contra la masificación que significa la participación de los individuos en las grandes corporaciones. Él trata de darle un espacio, pero no defenderlo de eso, sino que incorporarlo de una manera reflexiva. Se trata de mostrar que la comunidad no es enemiga del individuo, sino que el individuo participando en la comunidad puede llegar a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial, pero en un vínculo articulado, como decía, reflexivo. La posición de Dewey podríamos decir que está contra de un liberalismo atomista, como ya había mencionado recién, un individualismo que concibe a los seres como previos. Se trata de una posición diferente a autores modernos como Hobbes, como Locke o contemporáneamente autores como Nozick, en donde releyendo a Locke se trata de que la sociedad está en función del desarrollo individual y los individuos no están interconectados con la sociedad. Entonces, Dewey va a defender una idea de individuo, pero un nuevo individuo, no este diferenciado de la comunidad, sino que uno que se integra, y en la medida que se integra, permite su diferenciación. El proceso no es un proceso de socialización cuando se integra a, por ejemplo, la escuela, sino que es un proceso de individualización, pero que está interconectado con su comunidad. En el mismo sentido, yo te preguntaría para precisar, ¿qué crees tú que él diría sobre la concepción de Hayek y Friedman? Históricamente, estas concepciones aparecieron después de que Dewey hubiera muerto, pero en vida Dewey criticó aquellas concepciones que veían la educación como un mero instrumento. ¿Qué crees tú que diría Dewey sobre concepciones como la de Hayek y Friedman, concepción economicista de la educación? Bueno, yo creo que Dewey estaría en contra de esas concepciones porque la educación no puede ser vista como una economía. Es más, yo creo que el enfoque de Dewey es básicamente democrático. La educación tiene que ser democrática en la medida que la igualdad entre los individuos permite su desarrollo. Como comentaba recién, el proceso de individualización o la defensa que Dewey hace de estos individuos depende de una vinculación con la sociedad. Y esa vinculación no es una vinculación en el mercado, sino que es una vinculación democrática. Una democracia que se entiende no solo a nivel político, sino que también en las distintas esferas sociales, particularmente la educativa. Entonces, la escuela tiene un rol primordial en ese proceso. No es que enviemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a socializarse como si fueran entes previos a la comunidad, sino que en la comunidad desarrollan sus capacidades individuales y justamente se diferencian. Pero esa diferenciación es una diferenciación que tiene que ver con un trabajo mancomunado, con una investigación reflexiva, un aprendizaje que es una experiencia que se da con otros. Pero esa experiencia con otros tiene que ser igualitaria. De otra manera, ese desarrollo individual se ve
empobrecido, se ve limitado. Entonces, la visión del individuo es bien diferente de Dewey respecto de esos autores, y eso se puede ver muy bien en el caso de la educación, que es uno de los aspectos que Dewey trabaja mejor. Y sobre lo mismo quisiera que tú precisaras un poco más. La obra principal de Dewey es justamente una obra sobre democracia y educación. ¿Por qué Dewey pensaba que en una sociedad democrática la educación tiene que estar orientada a la formación de ciudadanos democráticos? A mí me parece que hay dos grandes razones. Hay una razón epistemológica y otra política. La razón epistemológica es que Dewey es parte del movimiento pragmatista, y como los otros pragmatistas clásicos como Peirce o James, lo que él trata de hacer es mostrar que la empresa del conocimiento, y particularmente la empresa científica, es una empresa colectiva. No es un individuo aislado, un genio que descubre cosas o que da respuesta a las preguntas, sino que la investigación es un proceso social, es una investigación compartida. Y en ese sentido, como la investigación es una experiencia compartida, una comunicación que requiere la participación de otros, para que esa empresa del conocimiento tenga éxito se necesita la discusión entre iguales. De no mediar la igualdad en el proceso investigativo o en la experiencia de aprendizaje, para hacerlo en términos educativos, las posibilidades de desarrollo de todos los individuos que participan en el proceso se ven limitadas. Entonces, el proceso mismo, tanto de creación de conocimiento como de su adquisición, es un proceso social. Y para que ese proceso de conocimiento social tenga pleno éxito, necesita de una relación entre iguales. De otra manera, por ejemplo, en el caso de la educación, los que aprenden se ven inhibidos, porque la investigación ya no es un descubrir, sino que más bien es un incorporar conocimientos que ya están hechos. La experiencia se ve limitada, y en ese sentido el proceso de aprendizaje también se ve limitado, que es lo mismo que pasaría en una investigación, donde hay un investigador que es el jefe y otros investigadores que sencillamente obedecen las instrucciones o no se atreven a dar sus propios puntos de vista. Las posibilidades de reflexión, las posibilidades de investigación se ven limitadas si es que no se hace en términos democráticos. Y en términos políticos, decía, la otra gran razón de por qué defiende la democracia en la educación es porque justamente la relación social debe ser igualitaria para que la comunidad aproveche justamente el desarrollo de estos individuos que aprenden y que adquieren los conocimientos de su comunidad. Tiene que ser una relación igualitaria nuevamente, una relación democrática. Si no, este aprendizaje, la investigación científica queda reducida a un grupo, a una élite, y no la comunidad completa, la sociedad completa no se beneficia. De la investigación, del aprendizaje, de los conocimientos, restringe sus posibilidades de resolver los problemas que la sociedad tiene. El conocimiento, la educación están pensados para el desarrollo de los individuos, pero a su vez la posibilidad de que todos los individuos se desarrollen permite tener una variedad, una amplitud de soluciones posibles a los problemas que la comunidad tiene, a los problemas políticos y sociales que la comunidad tiene. En ese mismo sentido quisiera que tú precisaras, porque se dice que Dewey es un filósofo cuya idea central en la concepción del hombre es la idea del autodesarrollo, de que el ser humano no es un ser completo, sino un ser que llega a ser, que puede desarrollarse. ¿Cómo ves tú la relación en Dewey entre la educación y este desarrollo de los individuos? Bueno, tiene que ver con lo que ya veníamos conversando, ¿no es cierto? El desarrollo de los individuos primero se hace en relación con otros, es una comunicación. En este texto que mencionabas tú en una de las preguntas de democracia y educación, perdón, la relación con otros es muy importante para poder desarrollarse. Es un proceso colectivo, pero al mismo tiempo individualizador. Esto es una cosa muy importante en Dewey. No hay una contraposición entre individuo y comunidad, entre individuo y sociedad. Hay una articulación. Eso hace justamente que el desarrollo tenga que pasar por la comunidad. Eso hace también que la concepción democrática de Dewey sea bastante atractiva,
tan atractiva que pensadores actuales como Axel Honneth lo ha rescatado, lo ha puesto en el tapete de la discusión sobre la democracia, porque precisamente Dewey rescata una articulación entre individuo y comunidad, y ese desarrollo de los individuos tiene que ver con la comunidad, con esta comunidad igualitaria, democrática, que no solamente se da en términos políticos, sino que también en términos sociales y particularmente en términos educativos. Entonces, la reflexión con otros, la relación con otros permite justamente el desarrollo de esos individuos. Sobre lo mismo, yo quisiera preguntarte, me parece extraordinariamente importante lo que estás diciendo. ¿Cómo ves tú el aporte que hace Dewey, la teoría de la democracia de Dewey, justamente para poder superar la concepción tradicional, individualista, liberal tradicional, de la cual incluso forma parte Hayek y Friedman? Claro. Yo creo que la respuesta tiene que ver con la integración entre individuo y sociedad que Dewey defiende, en términos que la democracia no es solamente un mecanismo de elección de candidatos y representantes. La función de los ciudadanos no es solamente la votación, como si fuera la elección en un mercado de candidatos que los que obtienen más votos ganan y que estos candidatos se presentan en una especie de marketing a través de sus fotos, imágenes y programas de televisión, sino que la democracia está pensada como una forma de relación entre los participantes de la comunidad y en que el debate, la deliberación y por lo tanto la reflexión que alimenta ese debate es muy importante. No es solamente un mecanismo de elección, sino que una forma de integración social. Y esa forma de integración social aparece como una forma de entender la democracia como un modelo democrático más rico, más complejo que esta otra visión a la cual tú hacías mención refiriéndote a Hayek y Friedman, en el sentido que permite un modo de relación entre los individuos que es mucho más complejo y no es solamente un mecanismo de elección, sino que integra todos los ámbitos sociales, particularmente el educativo, que es uno de los que le interesa más a Dewey. Bueno, quisiera hacerte la última pregunta, que tiene que ver con el aporte. Tú has mencionado justamente Honneth. Sí. Honneth, entonces, este gran filósofo alemán, ha escrito un notable artículo donde compara y muestra la vigencia de la teoría de la democracia de Dewey, comparándola entonces también con la de Habermas, con las concepciones procedimentales. Entonces yo te preguntaría, porque me parece un punto importante, ¿qué es lo importante, nuevo, que propone Dewey en relación a una concepción procedimental o deliberativa como la de Habermas? Claro, tú mencionas a Honneth, entonces él es muy interesante en el rescate o la revisita que le hace a Dewey, mostrando su vigencia, su actualidad, porque no solamente, como ya comentábamos, es una alternativa a los modelos democráticos liberales tradicionales o siguiendo otra nomenclatura elitista, sino que también puede ser pensado como una alternativa a los modelos que intentan ser críticos de eso, como por ejemplo modelos republicanos o modelos procedimentales como el de Habermas, justamente, porque no solamente se queda en el aspecto del ámbito político, sino que también concibe la democracia como una forma de vida, que se integra a distintos ámbitos o esferas sociales. Y muestra que la democracia no solamente es una forma de vida en la política, sino que también en la vida cotidiana, una forma de relación. En ese sentido podría ser incluso pensada la democracia como un modo de ética, en que nos orienta sobre los modos de relación entre los seres humanos, particularmente en esferas como la educación, que es la que más insiste Dewey, pero también nosotros podríamos pensar en otras como el mismo trabajo. Claro, exactamente. Entonces es una visión bastante interesante como alternativa y bastante vigente, como bien muestra Axel Honneth. Bueno, Alan, quiero agradecerte la entrevista realizada. Creo que tú has aportado elementos muy importantes al debate y sobre todo que has mostrado que hay una manera de entender el liberalismo mucho más rica, mucho más variada, mucho más humanista que la idea habitual y tradicional que aparece dentro del ámbito nuestro. Muchas gracias.